Bienvenidos una vez más a mi canal, su dosis semanal de drama, pasiu superíndice 3N y por supuesto, mucho cafú copyright turco. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que siempre genera controversia y seamos sinceros, nos encanta, las rupturas en el mundo de las estrellas turcas y CU superíndice 3 Moeso, a veces, se refleja o impacta en las series que tanto amamos. Específicamente vamos a hablar de una de las parejas queridas y comentadas de los últimos tiempos, Hande Erupar-Rafael y Kerem Bürsin. ¿Q copyright pasu superíndice 3 realmente? CU superíndice 3 Mo afectu superíndice 3 su separaciu superíndice 3 N al panorama de las series turcas? Prepud rense porque hoy vamos a desentrar más menos algunos secretos. Antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal. AQ encontrar análisis de sus series favoritas, noticias exclusivas, chismes jugosos y mucho mood. No se pierdan nada, la familia de amantes de las series turcas crece dúa a dúa. Y ahora empecemos. El Fenu superíndice 3 Meno Hande y Kerem, o Onker como Cariu más menos osamente los llamamos, trascendió superíndice 3 la pantalla. Su química en Senu con diéresis al Capm era innegable, y pronto esa chispa se encendió superíndice 3 fuera del set. Su relación superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en una obsesión superíndice 3N para los fans, con cada foto, cada comentario, cada interacción superíndice 3N analizada al milímetro. Parecuan la pareja perfecta, la personificación superíndice 3N del amor de cuento de hadas. Pero como sabemos, la realidad a menudo es muy diferente a lo que vemos en las redes sociales. Vamos a hablar primero de Senu con diéresis al Capm, una serie que sin duda, marcó superíndice 3 un antes y un después copyright en el GEU copyright nero de las comedias románticas turcas. Es una serie que combina romance, comedia y drama ligero de una manera muy efectiva. Hande Erupar-Rafael interpreta a Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños más menos os, y Kerem Bürsin da vida a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, fruo y adicto al trabajo. La premisa es sencilla pero efectiva, un contrato de matrimonio falso que inevitablemente se convierte en amor verdadero. La serie fue un con diéresis copyright sito rotundo a nivel mundial, catapultando a Hande y Kerem a la fama internacional. Ahora bien, ¿por qué copyright esta serie es relevante para el tema de hoy? Porque el amor que vimos en pantalla, esa conexión superíndice 3N palpable entre Eda y Serkan, se trasladó superíndice 3 a la vida real. Y eso, mis amigos, cruz superíndice 3 unas expectativas altísimas. Los fans estaban convencidos de que su amor será eterno, indestructible. La presión superíndice 3 en medio utica era enorme. Cada movimiento era observado, juzgado y comentado. Y esa presión superíndice 3N a menudo puede ser devastadora para cualquier relación superíndice 3N. Pero volvamos a la serie en su. Senu con diéresis al Capm es mucho más que una simple comedia romántica. Aborda temas como la ambición superíndice 3N, la familia, la amistad y la importancia de perseguir tus sueños más menos os. La química entre Hande y Kerem era tan fuerte que incluso los momentos ese clichu copyright parecuan frescos y originales. La serie se benefició superíndice 3 sin duda de la autenticidad de su relación superíndice 3N fuera de pantalla. Cada mirada, cada toque, cada sonrisa se sentía real. Analicemos un poco esta dinámica. Recordemos esas escenas donde la tensión superíndice 3N entre Eda y Serkan era palpable, incluso antes de que formalizaran su relación superíndice 3N. Esa incomodidad CU superíndice 3 implice, esas miradas robadas que de cuan que mil palabras de eso no se actúa se siente. Y vaya que lo sentimos nosotros también copyright N, al otro lado de la pantalla. Los guionistas y directores de la serie supieron capitalizar a la perfección superíndice 3N esa conexión superíndice 3N real, integrándola de manera inteligente en la trama. Pero como en toda telenovela que se precie, el drama no tardó superíndice 3 en llegar. A principios de 2022, comenzaron a circular rumores sobre problemas en la relación superíndice 3N. Primero fueron más menos os indicios, menos fotos juntos en redes sociales, menos interacciones públicas. Luego las fuentes cercanas a la pareja comenzaron a filtrar información superíndice 3N sobre discusiones y diferencias irreconciliables. Finalmente la confirmación superíndice 3N llegó superíndice 3, Hande y Kerem han roto. El impacto fue inmediato.
Las redes sociales explotaron. Los fans estaban devastados. CEU superíndice 3 mo podua ser. Si eran la pareja perfecta. Muchos se negaban a creerlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación superíndice 3n. Pero lamentablemente la realidad era otra. La magia se había roto. Las teorías conspirativas proliferaron, que si la presión superíndice 3n de las marcas publicitarias, que si los celos por otros proyectos, que si las diferentes ambiciones profesionales. La verdad es que al final, lo que sucedió superíndice 3 entre Hande y Kerem es un asunto que compete solo a ellos. Pero el impacto que tuvo en sus seguidores, y en el mundo de las series turcas en general, es innegable. Ahora bien, ¿hubo copyright para su superíndice 3 realmente? Las razones oficiales nunca se hicieron públicas. Pero, según los rumores, la presión superíndice 3 en medio urtica, las agendas apretadas y las diferencias personales jugaron un papel importante. También copyright en ese hablo superíndice 3 de celos profesionales y de la dificultad de mantener una relación superíndice 3 en sana bajo el escrutinio constante del público. Recordemos que ambos, Hande y Kerem, son figuras públicas con agendas llenas de compromisos, viajes y proyectos. Mantener una relación superíndice 3n saludable en esas circunstancias es un desafío enorme, incluso para las parejas normales. Imagine para una pareja cuya vida entera expuesta a la opinión superíndice 3n pública. Los rumores sobre celos profesionales, aunque nunca confirmados, también copyright n tienen su peso. El mundo del espectáculo es competitivo, y a veces la ambición superíndice 3n y el deseo de superación superíndice 3n pueden generar fricciones, incluso en las relaciones mu-s su superíndice 3 lidas. Lo cierto es que la ruptura de Hande y Kerem nos recuerda que por mucho que idealicemos a las celebridades, siguen siendo personas con los mismos problemas y las mismas inseguridades que cualquiera de nosotros. Y que a veces el amor que vemos en pantalla no es suficiente para superar las dificultades de la vida real. No podemos olvidar que la imagen que proyectan las celebridades en redes sociales y en eventos públicos es, en gran medida, una construcción superíndice 3 en medio tica. Detrás de las sonrisas perfectas y los looks impecables, hay personas de carne y hueso con sus propias batallas y demonios internos. Y a veces esas batallas son demasiado grandes para afrontarlas en pareja. Pero no todo es drama y corazones rotos. La vida continúa, y tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus carreras. Hande ha protagonizado otras series de con diéresis copyright cito y se ha convertido en una de las actrices mu-s solicitadas de Turquía. Kerem también copyright n ha continuado trabajando en diversos proyectos y ha demostrado ser un actor talentoso y versátil. Hande, por ejemplo, ha incursionado en proyectos mu-s arriesgados y desafiantes, demostrando que es mucho mu-s que una cara bonita. Su capacidad para transmitir emociones complejas y su profesionalismo en el set la han convertido en una de las actrices mu-s respetadas de la industria. Kerem, por su parte, ha explorado diferentes copyright neros y personajes, consolidando su reputación superíndice 3n como un actor camaleu superíndice 3 nico y adaptable. Y hablando de otras series, quiero mencionar Guneaji Beklerken, una serie juvenil que catapultó superíndice 3 a Kerem Bürsin a la fama en Turquía. Esta serie es un drama adolescente con elementos de romance y misterio. Kerem interpreta a Kerem Sayer, un chico rebelde y problemático que poco a poco va descubriendo su verdadero potencial. Guneaji Beklerken es un claro ejemplo de CEU superíndice 3 mo. Las series juveniles turcas han evolucionado, dejando atrás los clichés copyright s y abordando temas relevantes para la juventud actual. La serie explora temas como la identidad, la amistad, la familia disfuncional y la presión superíndice 3n social, todo ello envuelto en una trama adictiva y llena de giros inesperados. Guneaji Beklerken es importante porque muestra otra faceta del talento de Kerem. Aku lo vemos en un papel muy diferente al de Serkan Bolat, un personaje mu-s complejo y atormentado. La serie también copyright n es un buen ejemplo de CEU superíndice 3 mo. Las series juveniles turcas han evolucionado, abordando temas mu-s profundos y complejos que las típicas historias de amor adolescente. Kerem Sayer es un personaje con matices, un chico que esconde su vulnerabilidad detrás de una actitud desafiante. La interpretación superíndice 3n de Kerem es convincente y logra conectar con el público, que empatiza con su lucha por encontrar su lugar en el mundo. Otro ejemplo interesante es Muteaye Migrados Kili,
una serie de acción superíndice 3N y comedia protagonizada por Igrados Brahim con diéresis Elikkol y Kerem Bürsin. En esta serie, Kerem interpreta a Mustafa Kerim Khan, un policua duro y sarcástico que se ve obligado a trabajar con un rival. La serie es entretenida y llena de acción superíndice 3N, y permite a Kerem mostrar su lado ese divertido y carismático. Muteaye Migrados Kili es una bocanada de aire fresco en el panorama de las series turcas, que a menudo se centran en el drama romántico. La serie combina acción superíndice 3N trepidante con momentos de humor inteligente, y la química entre Kerem e Igrados Brahim es innegable. Estas series, aunque no es tu copyright N directamente relacionadas con la ruptura de Hande y Kerem, nos muestran CEU superíndice 3mo sus carreras han evolucionado y CEU superíndice 3mo han seguido creciendo profesionalmente después copyright S de su separación superíndice 3N. Es importante recordar que aunque su relación superíndice 3N personal haya terminado, su talento como actores sigue intacto. Ambos han demostrado que son capaces de reinventarse y de asumir nuevos retos, consolidando su posición superíndice 3N como dos de los actores importantes de Turquía. Y ahora, hablando de parejas y dramas, no podemos olvidar mencionar a Aik Laftan Anlamaz, una serie que lanzó superíndice 3 a la fama a Hande Eru Parrafoel. En esta serie, Hande interpreta a Hayat Uzun, una joven ingenua y más menos adora que se enamora de Murat Sarjmaz, un hombre de negocios rico y arrogante interpretado por Burak Deniz. Aik Laftan Anlamaz es una comedia romántica clásica, pero con el toque especial de las series turcas. La serie es divertida, entretenida y llena de momentos adorables. Aik Laftan Anlamaz es una de esas series que te atrapa desde el primer capítulo. La historia es sencilla pero efectiva, y los personajes son en traumas menos hables. Hande Eru Parrafoel brilla en el papel de Hayat, una joven que lucha por sus sueños menos y que no tiene miedo de ser ella misma. La química entre Hande y Burak Deniz es innegable, y sus escenas juntos son pura magia. La serie fue un gran con diéresis copyright sito en Turquía y en muchos otros países, consolidando a Hande como una de las actrices populares del momento. Su interpretación superíndice 3N de Hayat la catapultó superíndice 3 al estrellato y la convirtió superíndice 3 en un referente para muchas superíndice 3 venes. Y aunque Aik Laftan Anlamaz no tiene nada que ver con Kerem, es importante mencionarla porque muestra los inicios de la carrera de Hande y CEU superíndice 3mo ha ido evolucionando como actriz. También Copyright N es un buen ejemplo de CEU superíndice 3mo. Las comedias románticas turcas han logrado conquistar al público internacional, gracias a sus historias entretenidas, sus personajes en traumas menos hables y su alta calidad de producción superíndice 3N. Las series turcas han sabido encontrar una superíndice 3 mula que combina romance, comedia y drama de una manera muy efectiva, y han logrado conectar con el público de diferentes culturas y edades. En resumen, la ruptura de Hande y Kerem fue un shock para muchos fans, pero nos recuerda que las relaciones en el mundo del espectáculo no son diferentes a las de cualquier otra persona. La presión superíndice 3N medio tica, las agendas apretadas y las diferencias personales pueden poner a prueba cualquier relación superíndice 3N. Pero a pesar de la decepción superíndice 3N, tanto Hande como Kerem han demostrado ser profesionales talentosos y han seguido adelante con sus carreras, cosechando con diéresis copyright hitos en diferentes proyectos. Y mientras tanto nosotros, los amantes de las series turcas, seguimos disfrutando de su trabajo y más menos ando con nuevas historias de amor y drama. Al final, el mundo del espectáculo es un negocio, y tanto Hande como Kerem lo saben. Han aprendido a separar su vida personal de su vida profesional, y han demostrado que son capaces de superar los obstáculos y de seguir adelante con sus carreras. Su talento y su profesionalismo son innegables, y seguiremos disfrutando de su trabajo durante muchos aún más menos os. Hemos recorrido un largo camino hoy, analizando el impacto de la ruptura de Hande y Kerem y explorando algunas de sus series destacadas. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Hemos visto CEU superíndice 3mo. La realidad a veces choca con la ficción superíndice 3N, y CEU superíndice 3mo. Las vidas personales de los actores pueden influir, o al menos colorear, nuestra percepción superíndice 3N de sus personajes. Es importante recordar que aunque nos guste idealizar a las celebridades, son personas como nosotros, con sus propias alegrías y tristezas. Y que al final lo que importa es su talento y su capacidad para hacernos más menos aratrabu copyright, ese de sus interpretaciones.
Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿QU Copyright opinan de la ruptura de Andy y Kerem? ¿CUL es su serie favorita de ellos? Me encantaría leer sus opiniones. Quiero saber si ustedes también Copyright N se sintieron identificados con la historia de Andy y Kerem, y si creen que su ruptura afectó superíndice 3 de alguna manera su trabajo. También Copyright N me gustaría saber CUU, les son sus series turcas favoritas y QU Copyright actores y actrices les gustaría que analizáramos en futuros vídeos. Sus comentarios son muy importantes para nosotros. Y antes de despedirme les recuerdo que se suscriban al canal, le den like a este vídeo y lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo con más drama, más pasión y por supuesto, más QU Copyright turco. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor turco siempre nos da de qué hablar.